de adoración mientras se van añadiendo los demás. Ha medido en su mano los mares, y él ha podido formar las estrellas, y él ha logrado crear de la nada lo que existe, y aún con su mano lo sostiene por su inmensa gracia, no lo deja caer. Quien da forma a los montes, guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, ordenas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Sí, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú permaneces para siempre, Santo Dios. Que has estado en mis dificultades. Oh, sí, Señor. Sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia. No me dejas caer. Quien da forma a los montes, guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que puedes y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que puedes y siempre será. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que Confían en ti, naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Forma los montes, guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes
y tus secretos, oscuras la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fues y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que puedes y siempre será. Las naciones de la tierra adorarán al que vive por los siglos. Al que es luz y fortaleza, al que es justicia y vida, como no he de adorar, como no he de cantar. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Sí, Señor. Aleluya. Gloria sea a ti, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Toda lengua confesará que tú eres el Señor. Las naciones de la tierra se inclinarán delante de ti. Reconocerán tu grandeza, tu majestad y tu señorío, como el Dios eterno y todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que no cambia. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos en esta mañana delante de ti, con corazones rendidos, humillados delante de ti, Señor, y proclamando tu grandeza y tu señorío sobre nuestras vidas. Haz en nosotros lo que tengas que hacer como verdaderos discípulos que queremos ser, Señor. Tú eres el que transforma las vidas por tu Espíritu que has puesto en nosotros para que cumpla ese propósito, el propósito para el cual tú nos llamaste desde la eternidad, para estar eternamente contigo, por medio de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén, amén. Buenos días una vez más con todos los que se han ido añadiendo después, y darle gracias a Dios pues por sus vidas, y confiando que esta palabra que el Señor nos va a dar en ese día es una palabra de mucha bendición, y para que podamos estar firmes en ese llamamiento santo que nos ha dado, para que tengamos la fortaleza de perseverar y proseguir en el camino. Entonces, esta mañana el Señor nos quiere hablar de quiénes somos en la iglesia o en su iglesia, que realmente nuestra identidad sea firme, que no sea fluctuante, que no haya duda ni un ápice de duda, sino que estemos 100% convencidos de que somos de Él y para Él. Amén. Y que en esa condición, por ese amor eterno que Él nos ama y nos amó siempre, podamos corresponder con amor igualmente. No por obligación, no porque simplemente para no perder la salvación, sino porque lo amamos. Y que ese amor nos mueve pues a someternos voluntariamente al propósito eterno para el cual nos llamó. El plan de Dios está para aquellos que creen, para aquellos que perseveran y se mantienen firmes hasta el fin. Entonces, en esa condición queremos pues en esta hora que
la palabra cumpla ese propósito en nuestras vidas. Amén. Amén. Y ahí donde estamos vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y pedirle a Dios eso. Oramos de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra que tienes tú para hoy, para nuestra vida, cumpla el propósito para el cual tú la envías. Padre, disponemos nuestras mentes y nuestros corazones a que esa palabra bendita, poderosa, produzca vida en nosotros, vida que viene de ti, vida, Señor, que nos lleva al propósito eterno para el cual tú nos llamaste. No queremos ser simplemente, Señor, creyentes, sino ser realmente hombres y mujeres conscientes de que eres tú quien nos ha llamado y que tienes un propósito eterno para nosotros. Y queremos, Dios, llegar a que se cumpla todo ello en nuestras vidas. Por eso nos rendimos y disponemos nuestro ser a que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 28. Dice en el capítulo 8 de Romanos, a partir del versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Declara ahí propósito. Propósito. 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Declara, conoció. Conoció. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Declara, predestinó. Predestinó. En el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Declara, Dios con nosotros Dios con y por nosotros. Y por nosotros. 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Declara, entregó. Entregó. Y el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Declara, Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Entonces, Dios nos está dando revelación aquí de quiénes somos realmente y o para qué nos llamó, para que seamos quiénes, ¿no? No qué, sino quiénes. Porque el qué es un objeto, es simplemente algo que está ahí de adorno, puede estar permanente en una sola posición, pero quiénes son seres o somos todos aquellos que tenemos una vida y esa vida que viene de Él, esa vida que viene de Jesús por su Espíritu en nosotros. Y es lo que nos va a ir llevando entonces a esa identidad de quiénes somos, especialmente en la iglesia del Señor. Amén. Entonces, en Colosenses 1:15 también dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, esa imagen está en nosotros, hay una eternidad en nosotros. Y podríamos decir que estamos experimentando entonces en estos tiempos el mover del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. El Espíritu Santo se está moviendo, no necesariamente, bueno, en todo el mundo, pero especialmente en este tiempo, en la iglesia del Señor, sacando a la luz las cosas ocultas que se introdujeron en el cuerpo de Cristo. Y vemos cómo van saliendo tantas cosas que quizás uno podía imaginar o pensar, pero quizás lo podíamos tomar también a veces como malos pensamientos. Pero la realidad es otra, que el Espíritu pues está moviéndose y está sacando a luz todas aquellas cosas que se introdujeron en el cuerpo de Cristo, perdiendo el camino que Jesús dejó establecido, sacando pues a muchas
muchas vidas del propósito eterno, para que, como le digo, perdiendo el camino que Jesús dejó entonces establecido, para que fuera edificada la iglesia. La estrategia que Él nos dejó fue haciendo discípulos. Así comenzó su ministerio y su enseñanza, llamando discípulos. Es como se identifica la iglesia, no por números de creyentes o miembros, sino de discípulos. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús lo que hizo fue siempre llamar a sus discípulos y llevarlos con él a todo lugar. Aunque muchos sabían que habían creído y lo seguían, pero simplemente ellos no llegaban hasta el final de donde él iba, o se quedaban hasta el final donde eh, él hablaba y compartía las cosas y daba testimonio de aquellas porque no las podían resistir. ¿Por qué? Porque el camino que él estaba enseñando y estaba trayendo para la humanidad era un camino de muerte, muerte no en lo natural, sino muerte a aquellos deseos de la carne, aquella influencia del mundo, aquello que muchas veces el deseo del corazón del hombre pecador desea y codicia y quiere para sí mismo, egoísmo, egocéntrico, vanaglorioso, pensando más en sí mismo que en los demás, y que a pesar de que aunque aparentemente esté pensando en los demás, pero está pensando en los demás, en sacar el provecho para sí mismo o para un reconocimiento y sentirse autojustificado. Pero el único que justifica es el Señor. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor nos está hablando muy claramente, que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces muchas veces no recibimos o las cosas no salen como queremos porque quizás nuestro amor hacia Él no es correcto. Estamos más enfocados como aquella gente que lo seguía y creía, pero simplemente hasta ahí nomás, no daba más de lo que tenía que dar. Porque Jesús vino a llamar y a ser discípulos. Y el discípulo es aquel que está dispuesto a renunciar a todo, a dejar todo de sí mismo para seguir la dirección y la enseñanza de su maestro, en este caso Jesús. Es el maestro de maestros, el Señor de señores, el que nos va dando la revelación por la palabra de que quién es Él y cuál es la vida que debemos de llevar cada uno de nosotros, especialmente la iglesia del Señor, sobre la cual está edificada sobre esos principios que Él estableció mientras estuvo en su ministerio terrenal. Entonces Él lo primero que hizo fue llamar hombres para que lo sigan y que en ese caminar con Él fueran siendo procesados, transformados, impartiendo su naturaleza, su carácter en ellos, enseñándoles todo lo que debían de hacer. Entonces, y ellos tuvieron, lo primero que dijo, que dejaran todo, dejen todo y síganme. Y ellos obedecieron a ese llamado. Y si nosotros estamos ahora en la iglesia del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que estar dispuestos a ese mismo llamado porque es lo que el Señor sigue haciendo hasta ahora y que Él dejó establecido a través de sus discípulos, que vayan y hagan discípulos también a otras naciones y hasta el fin de la tierra. Entonces, no puede hacerse un discípulo si no hay un discipulado en nuestras vidas. Yo no puedo discipular si no soy discípulo. Todos necesitamos entonces ser esos discípulos de Cristo para poder impartir lo que Él es y está en nosotros. Jesús está enseñando y está hablándonos en esta mañana al respecto, que nosotros tenemos que ser como Él, y Él transformó a sus discípulos y sigue transformando por su Espíritu Santo que está en nosotros. Aunque muchos que habían creído lo seguían, pero solo los discípulos permanecían con Él. Son los que obedecieron al llamado de dejar todo porque descubrieron el verdadero amor de Dios y renunciaron a todo lo propio en respuesta a lo que recibieron, amor verdadero. Amén. Nosotros hemos recibido el amor verdadero de Dios, un amor auténtico que no es simplemente, no es un sentimiento, no es una emoción, sino es una vida, la vida de su Hijo que pagó el precio porque nos amó. Y ese precio es impagable. Entonces, por eso dice que el verdadero discípulo es aquellos que descubren el amor de Dios y por eso lo siguen y están dispuestos a dejar todo y a permanecer hasta el final. Por eso dice también la palabra, como hemos leído, que aquellos que lo
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan bien. Tú quieres que todo te ayude para bien, que todo sea transformado para bien, para bendición. Entonces, ama a Dios como Él te amó primero. Amén. Porque a los que antes conoció, Él nos conoció desde antes, nos llamó y nos predestinó. Él nos llamó, también nos predestinó para que fuésemos hechos que conforme a la imagen de su Hijo. En eso consiste el discipulado, el ser un discípulo, ser a la imagen de su Hijo, no a la imagen de tu líder, de tu pastor, de tu apóstol, de tu profeta. Yo no sé tantos títulos ahora. Por eso es que la iglesia se debilitó o está débil de tal manera porque perdió realmente la visión para la cual Dios nos llamó y nos predestinó en la eternidad, para que seamos discípulos de su Hijo. Amén. Pero lamentablemente el hombre es débil, es imperfecto, y cuando no ha descubierto o no se ha apropiado primeramente de ese amor de Dios, y que ese amor es justamente el que nos ayuda y nos lleva a amarlo a Él igualmente para que su perfecto amor se cumpla en nosotros y que nos ayude pues a, a que todas las cosas nos ayuden para bien. No podemos testificar como testigos de Él. El líder que se está buscando hacer discípulos, pero como Él y no como Cristo, está buscando hacer discípulos para que lo sigan y para que le agraden a Él y que lo obedezcan a Él y simplemente se vuelven como sus instrumentos para su propio beneficio y no para glorificar a Dios. Entonces estamos en un error tremendo de doctrina, de propósito, de que los principios de la palabra, la sana doctrina, se establezca en la iglesia del Señor y que la iglesia sea edificada sobre cimientos fuertes y poderosos para la cual el Señor la llamó. Entonces nosotros tenemos que tener claro que somos esos hombres y mujeres, hijos auténticos del Dios vivo, del Dios eterno, y que como tales estamos siendo transformados, estamos siendo discipulados conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, dice que para que fuera el primogénito entre muchos. El unigénito, Jesús vino como el unigénito Hijo de Dios, pero es a través del discipulado donde todos aquellos que hemos creído primeramente y hemos dispuesto a nuestra vida a Él y dejar todo para poder ser discipulados y transformados a la imagen de Él y ser parte de la familia de Dios, como hijos de Dios, entonces ya deja de ser el unigénito, sino ahora se transforma en el primogénito de muchos hermanos que dispusieron sus corazones a obedecer, a creer y ser transformados a la imagen de Él y semejanza. A los que predestinó, dice, a estos también llamó. O sea, todos hemos sido predestinados y nos llamó. Como al principio en su ministerio, después de haber sido bautizado en el Jordán, Jesús caminó y llamó a sus discípulos. Vinieron los primeros 5 discípulos, caminó con ellos, se fue a las bodas de Canaán, hizo el milagro de la conversión del agua en vino, y todos ellos desde ahí nunca más lo dejaron y fueron añadiéndose después hasta completar los 12. Amén. Y después venían más discípulos también, pero muchos de ellos eh, perseveraron, pero no eran multitudes. Multitudes eran los que creían, multitudes eran los que les gustaba ver el milagro, buscar la bendición, buscar la satisfacción para sus propias vidas, pero no estaban dispuestos a dar su vida por completo. Entonces la iglesia está llena de creyentes, está llena de creyentes, pero pocos son los llamados, predestinados para ser a la semejanza de su Hijo. Amén. Entonces, eso tenemos que entender y aceptar. ¿De qué lado estamos? Por eso el Señor nos puso para hoy quién eres en la iglesia de Dios, del Señor. ¿Quiénes somos en la iglesia del Señor? ¿Somos creyentes o somos discípulos? El creyente es aquel que simplemente va y cumple para buscar su beneficio, satisfacción y la solución a su problema. Pero el discípulo es aquel
que ha renunciado a todo, que a pesar de todas las circunstancias y cosas que pueda estar viviendo, sigue en el camino y sigue en la obediencia y al propósito que Dios le predestinó y le llamó. Amén. Entonces, y dice que aquellos que están en esa condición de discípulos, a ellos los glorificará. Amén, los glorifica. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. O sea, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la seguridad del discípulo, que no tiene ese temor, ese miedo a enfrentar las circunstancias, las dificultades, porque ya su vida no le pertenece, ha entregado su vida a la obra de Dios, al ministerio de Dios, a cumplir el propósito de Dios, a pesar de que tenga que dar su propia vida. Y así lo hace. Amén. Entonces tenemos que estar dispuestos, y más ahora en este tiempo, porque este es un tiempo donde muchas cosas están pasando y que también van a llegar por aquí, sino que ya se están asomando. Así que el que crea que está firme, mire que no caiga. El que se creía que estaba seguro, tenga cuidado, porque el mal está alcanzando hasta el último rincón. Más la gloria de Dios será mayor que todo eso para aquellos que son los discípulos de Dios y que están siendo edificados y edificando esa verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver? Y esto no es de ahora. Esto no es recién de ahora que Dios nos ha llamado y ha comenzado. Eso fue desde el principio de los tiempos. Desde el Génesis 1, el Señor ya estaba anunciando todo esto y ya había preparado todo esto. En Génesis 1:26a dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y a quién entonces a su imagen y a su semejanza? A Jesús. Jesús es la imagen y la semejanza a la cual tenemos que llegar. Y que Dios quiere llevarnos y que el Espíritu Santo se está moviendo y está trabajando y moldeándonos para que así sea. ¿A quiénes? Aquellos que son y han decidido ser, discípulos de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en esa manera. Él está moldeándonos, está haciendo descubrir todas las cosas que están alrededor y dándonos la fortaleza para resistir. Por algo dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Espíritu de Dios es el que nos da la seguridad, nos da la fortaleza, nos da la confianza de que podamos resistir al diablo y a todas sus artimañas y estrategias. Amén. Amén. Entonces, en Génesis vemos esto, pero ¿cómo vamos a decir? Pero no es que Jesús como estaba ahí. En Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice que en el principio, Juan 1, versículos 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús es el verbo. Amén, hecho carne. Dice, este era en el principio con Dios, o sea, desde el inicio, desde el principio de los tiempos, era Jesús. Y dijo, a imagen y semejanza los crearé de él. Amén. Y es así desde el principio de los tiempos, entonces, el plan de Dios, hacernos a la semejanza de su Hijo. Amén. Después también podemos ver en 2 Corintios 4:4 cómo nos parecemos a la imagen y semejanza de Dios, o de Jesús. A la imagen de Dios, en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando en minúscula, está hablando del diablo de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Cristo es la imagen de Dios, Él es la imagen de Dios. El Evangelio es la revelación, es la presencia de Jesús. Amén. El Evangelio es el que transforma y nos lleva a esa convicción y a esa vida nueva que está ahora en nosotros. Entonces, Jesús es la imagen de Dios. Y dice en Colosenses 1:15,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aleluya. O sea, la imagen invisible de Dios se hizo visible a través de Jesús cuando se hizo hombre. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Amén. Entonces es la expresión exacta de su ser, de Dios. Y en Efesios 4:24, fuimos creados para ser semejantes a Dios en justicia y santidad. O sea, tenemos que, y eso es lo que Jesús reveló y manifestó mientras estuvo con nosotros. Él trajo justicia y santidad, y eso es lo que el discípulo tiene que ser. Nosotros tenemos que anhelar la santidad, una vida de santidad y una vida de justificación, de justicia, cumpliendo los principios y los mandamientos y los estatutos del reino de Dios. Amén. Dice en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad, ¿de quién? De la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él es la verdad. También nos dice la palabra que Dios no quiere que tú te creas Dios. No es el propósito que tú te sientas ni te creas Dios. Amén. Sino tenemos que ser discípulos. El discípulo es la imagen y semejanza de su discipulado, pero no es más que su discipulador. No es más que su maestro. Entonces no podemos pretender ser como Dios o que nos quedamos como Dios. Él desea que seamos transformados en santos, que asumamos los valores, actitudes y carácter propios de los santos, como Él es santo. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿qué dice Efesios 4:22? Que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Entonces tenemos que renunciar, despojarnos de todas aquellas cosas del mundo que fueron puestas en nosotros, a esos deseos pecaminosos, a esos deseos codiciosos, avaros y egoístas, egocéntricos, que buscan nuestro propio beneficio, sino no más. En el nombre de Jesús todo eso tiene que salir porque somos santos. Amén. Tenemos que anhelar la santidad y ser santos. Y revestirnos, pues, como habíamos visto antes, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad, en la verdad. Aleluya. En 2 Corintios 3:18, la palabra nos dice que es tarea del Espíritu Santo entonces producir un carácter semejante al de Cristo en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros, obviamente en aquellos que deseamos ser semejantes a Cristo, anhelamos ser semejantes a Él, anhelamos dejar completamente esa vieja naturaleza que está en nosotros y anhelamos con todo nuestro corazón ser semejantes a Él como verdaderos y auténticos discípulos, para que la iglesia del Señor sea esa iglesia fuerte, poderosa, edificada sobre la roca firme de Jesucristo. Dice entonces que el Espíritu Santo, en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados de gloria en gloria, no de sufrimiento en sufrimiento, de tristeza en tristeza, de gloria en gloria, que todo lo que pueda venir, todo lo que nos pueda acontecer, como dice la palabra, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y todo ello va revelando la gloria de Dios que nos va transformando a la imagen, semejanza
Sí, acá dice, algo extraordinario nos sucede cada vez que pasamos tiempo con Dios. Una transformación asombrosa que ningún tratamiento de belleza en el mundo entero puede imitar. Amén. Solo el Espíritu, dice la palabra también, es el que hermosea nuestro rostro. Así que te puedes ir a montar o a lo que tú quieras, pero nadie va a poder. Te puedes ir a hacer las cirugías que están de moda, los spas y tantas cosas, y transformar y cambiar tu rostro si se quiere, pero lo que tiene que ser transformado es tu rostro interior, a la imagen y semejanza de Cristo y revelar ello hacia afuera. La gloria, la presencia y la majestad de Dios en alegría, en justicia, en paz y en gozo. Amén. Dice entonces en Filipenses también 2:13, hablando de la tarea del Espíritu Santo para transformarnos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, Él produce en nosotros esa buena voluntad y nosotros decidimos creer y obedecer. El discípulo es así. El discípulo conoce la voluntad de Dios, reconoce cuando esa voluntad de Dios viene a su vida y no la titubea, no le dice, no, Señor, todavía no, espérate un poco, sino simplemente la obedece y se deja llevar por ella porque sabe que ello va a cumplir el propósito de bendición para su vida. Amén. Dios siempre va a traer lo mejor para cada uno de sus hijos. Dios siempre va a producir lo mejor para sus discípulos. Y nosotros como discípulos verdaderos tenemos que caminar en esa dirección. No apresurados, no empujones, sino dispuestos a que la obra de Dios se complete en cada uno de nosotros, para la gloria y honra de su santo nombre. Y para ir terminando, estamos rápido. ¿Qué? El carácter de Cristo es producido porque Él habita en nosotros. O sea, el carácter no viene de afuera, sino que se establece dentro de nosotros y de ahí adentro se manifiesta hacia afuera. Al aceptar a Jesús como el Señor y Salvador y el Espíritu de Dios entrar a morar en nosotros, entonces entra el formador del carácter de Jesús en nosotros, para que comience a trabajar en nuestro ser interior, para que el carácter sea manifiesto hacia afuera, para que demos testimonio de que somos no solo creyentes, sino somos realmente discípulos, porque el Señor viene por discípulos, la iglesia está edificada por discípulos y en la base de los discípulos. Amén. Entonces, creyentes hay muchos, como digo, las iglesias pueden estar llenas de creyentes, pero el creyente simplemente es aquel que cree, pero no por lo que oye, no por lo que, sino por lo que ve. Ve para creer. Todavía su fe no ha sido perfeccionada. No está dispuesto a renunciar, a dejar. Así como Jesús, vino el hombre rico, el joven rico, para buscar y ser su discípulo, y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. El hombre no quiso dejar todo. ¿Y por qué vino a buscarlo? Porque creía, pero no estaba dispuesto a ser discípulo. Porque para ser discípulo era necesario que dejara todo, vendiera todo y renunciara a todo. Amén. Y así muchos ejemplos que en la vida de Jesús se ven de esa manera. Las multitudes que venían también cuando vino, que los seguían y los llevó al monte y los hizo sentarse, 5.000 o más de 5.000 hombres y en parte 50 mujeres y niños. Y les dio pena, o sea, tuvo compasión de ellos porque no habían comido. El creyente había estado ahí, siguiéndole, y él les respondió, haciendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero ¿quiénes fueron los que tenían que llevar ese mensaje? ¿Quiénes eran los que tenían que impartir o repartir ese milagro que él estaba haciendo? Los discípulos. Porque los discípulos están dispuestos a la vida de obediencia, a servir y no ser servidos, que es lo que él estaba enseñando Jesús. Ya estaban siendo formados en su carácter, ya estaban siendo transformados en su carácter. Y por eso les dio a ellos que fueran ahora a repartir. Pero vemos antes de eso cuando él le dice que buscaran alimentos para ellos y los hombres se sorprendieron porque dijeron, ¿de dónde lo vas a sacar? Y para tanta gente. Se asustaron. Pero Jesús le dijo, busquen qué cosa hay. Y lo único que encontraron fue un niño, un adolescente,
que tenía panes y peces, tenía dos panes y 5 peces. Y les dijo, aquí esto es lo único que hemos encontrado, es lo único que hay. Y y Jesús lo bendijo, oró, el Padre lo multiplicó y les dio a ellos para que repartan. Y en la medida que iban repartiendo, el milagro se sucedía en las manos de ellos. ¿Por qué? Porque Dios le confía sus maravillas, sus milagros y prodigios a sus discípulos. Amén. Y ellos iban caminando y avanzando en ese proceso de discipulado y veían cómo la obra de Dios se iba cumpliendo. Así es como tenemos que vivir el día a día. ¿Quieres ver las maravillas de Dios? Sea un discípulo. ¿Quieres ver los milagros y prodigios? Sea un discípulo. Porque el discípulo ya no vive para sí, sino vive para Dios y vive la vida de Dios. Aleluya. Amada iglesia, es tiempo que el Señor ya está obrando, el Espíritu Santo se está moviendo y quizás algunos digan otra es lo mismo, sí es lo mismo, porque Jesús no vino a hacer otra cosa, sino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre y por medio de la cual estaremos eternamente con Él. ¿Qué cosa? Siendo verdaderos discípulos de Él, teniendo la vida y el carácter de Él en nosotros y dejando ya de ser lo que somos, simples carnales y dejarnos llevar pues, por los deseos de la carne. El Espíritu que esté en nosotros fortalece nuestro espíritu por la palabra que tome vida en cada uno de nosotros y nos llevará siempre a esa vida transformada, a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos, y por medio de Él tenemos un lugar especial en su reino. Amén. Amén. Entonces, y en Colosenses 1:27 podemos terminar donde el carácter de Cristo es producido, porque Él habita en nosotros y el Espíritu Santo moldea esa semejanza en nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios nos llamó a eso, a darnos a conocer las riquezas de la gloria y de este misterio entre nosotros los gentiles, que ahora hemos pasado a ser discípulos de Jesús. Amén. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Entonces, amada iglesia, amados hijos, este es un tiempo muy especial que necesitamos pues estar convencidos de todo esto, dar testimonio. No nos dejemos llevar simplemente con estar momentáneamente o por tiempos en sentirnos simplemente bien. Vivamos bien. Y la vida plena está cuando la vida de Cristo se revela en nuestras vidas. Él nos da esa seguridad, esa certeza y esa fortaleza. Ante la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, entonces nos podemos dar cuenta de quiénes somos en la iglesia del Señor, creyentes o discípulos. Identifícate quién eres en la iglesia. ¿Eres creyente o eres discípulo? Si eres creyente, no quiere decir que perdiste tu salvación, pero tu vida no tendrá el propósito. El discípulo es aquel que tiene propósito de parte de Dios y escoge el propósito. Dejarse ser transformado por el Espíritu Santo y por el poder de la palabra para la gloria y honra de Dios Padre. Muchos hombres de Dios que estaban teniendo doble vida, dice que lo oculto Dios siempre lo sacará a la luz. Y así va a ser siempre. Tarde o temprano, Dios sacará a la luz la verdad. Y aquel día que estemos ante el tribunal de Cristo,
Ahí será puesta la luz de la verdad, todo lo que hicimos en lo oculto. Amén. Tarde o temprano llegará, pero llegará. Así que estamos a tiempo de poder aceptar y reconocer a Jesús en nuestra vida y disponernos a renunciar a todo lo que este mundo nos tienta y se nos presenta y que busca sacarnos del camino y del propósito de Dios para el cual fuimos llamados. No ahora, desde la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente entonces y que los dejo con esta pregunta, si se quiere. ¿Quiénes somos en la iglesia del Señor? ¿Quién eres en la iglesia del Señor? ¿Creyente o discípulo? Tú podrás decir discípulo. Entonces tus obras hablarán si eres discípulo. Porque por las obras y por el testimonio que demos, seremos reconocidos. El fruto muestra el árbol. Amén. El árbol de la vida o seguimos en el árbol silvestre. En el nombre de Jesús, gracias. Que Dios los bendiga. Y ahí donde están, inclinen su rostro para orar y para despedirnos con una adoración. Y que este día pues sea un día realmente bendecido para cada uno, ahí donde se encuentran. Que sea un día realmente que todo tu ser... Muchas personas se preguntan, ¿qué es el Libro de Mormón? Cumpla ese propósito eterno para el cual el Señor te ha llamado. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de revelación que el Señor quiere traer en este día. Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces es importante que entendamos de que tenemos que ser semejantes a Él. La semejanza a Él es lo que nos va a traer la seguridad. Esa seguridad como hijos de Dios amados. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Ahí donde están, levante sus manos al cielo y dígale, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tu Espíritu me ha traído y me ha revelado. Bendito Dios, perdóname, porque si en algún momento estuve separado o me dejé llevar y distraer por todas aquellas cosas que de alguna manera, Señor, me confundieron y me hicieron olvidar el verdadero propósito para el cual tú me llamaste y me escogiste en la eternidad, para que esa vida, Señor, que tú has puesto en mí por tu Santo Espíritu, para que yo pueda llevar y ser transformado a la imagen y semejanza de mi Señor y de mi Salvador, Jesús. Padre, yo te pido pues ahora que en el nombre de Él me lleves tú, Señor, a ese propósito verdadero al cual me llamaste. Me despojo, Señor, de todo lo que el hombre viejo aún mantenía en mí, porque tu presencia está aquí, Señor, realmente. Tu presencia está en cada habitación donde estamos reunidos. Oh, sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Sumérgete en la presencia de Él, iglesia. Sumérgete en su presencia ahora. Aleluya. Es ahí donde se alcanza el propósito de Dios. Un discípulo se deleita en la presencia de su Dios, contemplando la grandeza y la hermosura de Él. Y tu espíritu se alegra en su majestad, como su Señor y tu Salvador, como tu vida ahora. Adórale, adórale, iglesia. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrando ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra En tu majestad. Te adoro a ti. te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrando ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrando ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Oh, sí, Señor. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Oh, sí, Señor. Te adoramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Iglesia, no olvides que no solamente fuiste llamado, sino escogido.
predestinado Sí. para un propósito eterno. Aleluya. Depende de ti ahora. ¿Qué es lo que escoges hacer? ¿Qué escoges ser? ¿Seguir siendo un creyente o ser discípulo o discípula de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos? No de hombre, sino de aquel Dios que está en ti ahora Amén. y entró en tu vida porque tú creíste. Pero no solo hay que creer, sino que ahora hay que dejar todo y seguir. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. La gracia y paz del Señor sea con todos. Que la unción del Espíritu pues esté sobre sus vidas, trayéndoles la sabiduría, la revelación, el discernimiento, y que la palabra de Dios se establezca y comiencen a caminar en ese propósito eterno que Él los ha llamado. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.